Hola a todos, estamos comenzando el segundo encuentro dedicado a Leonardo da Vinci. Quiero recordarles, el encuentro pasado, en la primera clase, habíamos cerrado ella mirando y contemplando y analizando esta obra que Leonardo realizó en torno a los 22 años. Lo destaco por la extrema juventud del artista y por la notable calidad de la obra. Obra que tiene como dato para subrayar presentar, como lo dijimos el otro día, tal vez el primer retrato, de los primeros retratos italianos, hechos así de 3/4 y pintados al óleo. De esto nos ocupamos, pero quería volver con el retrato de Ginevra da Vinci, porque me parece importante poner el énfasis en el vínculo entre la técnica del óleo y esta obra y otras, y los retratos en general. La técnica del óleo es una técnica que usa el aceite, como su nombre en italiano lo indica, que tiene en suspensión las partículas del pigmento. Digo esto, y me parece que es preciso recordarlo para todos, para subrayar que la técnica del óleo tiene una característica muy diversa del temple que dominaba en la pintura italiana hasta este momento. La pintura del temple, nuestra vieja témpera que todos alguna vez hemos conocido, es una pintura opaca, en dos sentidos: no es transparente, no tiene brillo. La pintura al óleo, justamente porque el pigmento está un poco, de una forma u otra, aunque sea microscópicamente, flotando en el aceite, es transparente y además tiene brillo. Pero ante todo, me parece importante destacar la transparencia, porque eso permitió, como lo estamos viendo acá, hacer de manera más efectiva esa perspectiva atmosférica, ese paisaje que asoma allí al fondo, a la derecha de la retratada, está hecho con esto que es el óleo como transparencia, con esa manera de aplicarlo que se denomina veladura. La veladura supone aplicar el óleo con mucho disolvente y haciéndolo transparente, o acentuando su transparencia. Pero además de todo esto, o junto con todo esto, esa transparencia del óleo creo que lo hizo absolutamente apropiado para aplicarlo al retrato y particularmente a la piel humana. Fíjense en este detalle. Por un lado yo tengo, sí, el pelo de la muchacha, en el que con una técnica casi también flamenca, otra vez el Flandes como un lugar de origen de esta manera de aplicar el óleo en veladuras, digo, además de esto, esa técnica en el sentido de trabajar con un cuidado por el detalle extremo. Ahí en el pelo puedo adivinar el uso del pincel y las pinceladas, claro, pero cuando yo recorro el rostro de esta muchacha, veo una piel extremadamente suave, delicada, blanda. Y esto, miren, lo estamos comprobando en una reproducción, no estamos ahí frente a la obra, pero igualmente aparece esta delicadeza que está provocada por esa transparencia tan particular del óleo. Adviertan que acá hay una variedad bastante grande de tonalidades, más claras, más oscuras e incluso matices de color, esas mejillas levemente sonrosadas, los labios, pero en ningún caso hay un salto abrupto, en ningún caso hay un contraste violento de luz y sombra, salvo en algunos detalles que son inevitables, como los párpados de los ojos, por ejemplo. No hay porque justamente esto es lo que permite hacer el óleo. Y lo dijimos el otro día, pero quiero reforzarlo ahora. En el caso este en particular, la propiedad del óleo para imitar la delicadeza, la suavidad de una piel, Leonardo la acentuó, sabemos, porque la mirada así lo revela, todos los estudios que se han hecho, que trabajó buena parte del rostro de la muchacha con óleo, pero haciéndolo circular, haciéndolo correr con los dedos, con la yema de los dedos, de manera tal que evitó cualquier marca que fuera un poco así fuerte, dura, que podría ocasionar el uso del pincel. Redondeo esto y seguiremos adelante, pero
Esto explica por qué, de alguna manera, podríamos plantear que en la pintura, no solo italiana, sino europea, porque acá con este retrato se están encontrando la tradición flamenca, que ya mencionamos el otro día, del retrato al óleo de 3/4 con la tradición italiana, o por lo menos florentina, decir que en este momento la técnica del óleo y el retrato parecen dos valores que están altamente dependiendo uno del otro. El retrato, que va a tener tanto desarrollo en el Renacimiento, va a encontrar en el óleo tal vez la técnica ideal para justamente esta representación de la piel, que como estamos viendo se hace de una manera muy delicada. Hablamos del esfumato de Leonardo justamente por la particular suavidad con que ha representado la piel de esta muchacha, que no deja de ser esto parte de cómo Leonardo idealiza las facciones de su retratada. Dejamos acá esto que ya habíamos encarado en la clase anterior y les propongo avanzar en la obra de Leonardo Florentino. Y es interesante porque mientras Leonardo hace el retrato de Ginevra Benci, que en principio parece ser una obra propia y única, sigue trabajando dentro del taller de Andrea Verrocchio, y aquí lo vemos en una obra compartida. La datación, sabemos, son dataciones siempre tentativas, pero la datación lo ubica casi en los tiempos de la Ginebra, y en este caso trabajando en una obra religiosa, obra de altar, con un tema tan clásico en la pintura cristiana como el bautismo de Cristo. Y acá dice Verrocchio y Leonardo, y afortunadamente lo sabemos. A ver, hemos empezado ya en la clase pasada a recorrer obras de Leonardo y estuvimos marcando y seguiremos insistiendo en esta idea de las obras de taller. Voy a insistir en esto porque nosotros tenemos muy incorporado desde el Renacimiento, el Barroco y mucho más el siglo XIX, la obra de arte como obra única, obra del artista único. Pero por mucho tiempo, e incluso en este momento en que estamos parados ahora, el 1400, el 1500, es muy frecuente que una obra sea obra colectiva. No solamente los frescos, que obviamente así lo reclaman las pinturas murales, claro, pero también una obra como esta, es esta pintura que está hecha con óleo y con temple sobre tabla, es una obra de taller, como casi todas, y entonces acá hay manos diversas que no eran nada llamativo, no son nada, digamos, desconcertante cuando estudiamos la pintura de estos tiempos. En este punto, además, sabemos que acá hay dos manos por dos razones. Primero, porque hay testimonios contemporáneos que hablan de que Leonardo intervino en esta pintura, pero además porque creo que si la miráramos con atención, me parece que nos daríamos cuenta que también acá hay dos manos. Acá está la mano del Verrocchio escultor, con esas figuras tan marcadamente representadas con luz y sombra, esa volumetría hasta un tanto dramática con que representa la figura de Cristo y de San Juan el Bautista. Pero hacia el fondo ya nos encontramos con un paisaje, con veladuras, con una perspectiva atmosférica que no, ya hemos visto en alguna otra obra del joven Leonardo, y mucho más claramente, su mano está presente aquí, en este detalle que estamos enfocando ahora, en el ángulo inferior izquierdo. Hay dos ángeles que asisten al bautismo de Cristo y resulta muy claro que uno de ellos fue pintado por una mano y el otro por otra. Al margen de que nos pueda parecer más bello o menos bello, yo quiero marcar, son distintos. Y resulta, me parece muy notable, que el ángel de la izquierda que estamos viendo tiene una elaboración mucho más rica que el otro. Me refiero a que hay un escorzo, es decir, una forma de representar su perspectiva más compleja, hay un tratamiento mucho más delicado y dulce, incluso más idealizado, desde la expresión de los ojos en adelante. Bueno, todo esto señala que en este momento, por lo menos con este ángel, hay dudas con el otro, pero este de la izquierda fue una intervención del joven Leonardo aquí en el taller de Verrocchio, que algunos dicen, bueno, de alguna manera esto desanimó a su maestro en el terreno de la
pintura, tal vez sea un poco un mito esto, por decir que de pronto este solo ángel, este pequeño detalle, es tan bello que Verrocchio quedó un poco así como conmovido por la diferencia estilística y de calidad entre él y su discípulo. Repito, esto corre por cuenta de cierta mitología artística, pero no podríamos descartarlo. En cambio, sí, obra casi exclusivamente de Leonardo, esta que estamos viendo acá en pantalla, y diría que después de la Anunciación de los Oficios, después de la Ginevra Benci que está en Washington, ahora esta Adoración de los Magos que nos lleva de vuelta al Uffizi en Florencia, nos encontramos con otra obra grandísima de este artista que ha llegado a nosotros inconclusa. Y ese es un tema, es una pena, pero bueno, ahí está. Esta pintura, que como ven es una tabla de 2,43 m por 2,46 m, casi cuadrada y de un tamaño importante, fue encargada en 1481 por los monjes de un convento muy cercano a Florencia, y apenas se salía de Florencia, que es el convento de San Donato in Scopetto, un convento que ya no existe, pero que en ese momento estos monjes encargan esta obra al artista, al joven artista, y que, por supuesto, la comenzó a hacer. Se conserva el documento, es mayo de 1481, Leonardo acuerda con estos monjes a hacer esta pintura y se le da un plazo de 2 años para terminarla. Pero, la realidad se interpone. En 1482, meses más tarde, Leonardo abandona Florencia para establecerse en Milán y la obra quedó inconclusa y sigue estando inconclusa. A pesar de estar inconclusa, sigue siendo una obra, como verán, muy pero muy importante. Me apuro a decirlo, creo que junto con La Última Cena son las dos únicas obras de Leonardo en las que hace una composición con muchas figuras, acá muchísimas particularmente. En La Cena, obviamente también. En las demás sabemos que son obras con pocos personajes o retratos que son muy abundantes. Por eso esta obra es bien relevante y, como digo, no deja, y lo iremos haciendo enseguida, no deja de tener algún contacto, algún vínculo con la famosa Última Cena que va a pintar años más adelante en Milán. Lo que estamos viendo en este momento, es la Adoración de los Magos de Leonardo después de la restauración de hace pocos años. Si lo hubiéramos visto por el año 2010, bueno, habríamos visto esto. Aunque nos parezca mentira, pero la obra estaba en un estado de conservación, como vemos, bastante precario, por decirlo de alguna manera. Era sabido que había una cantidad de capas, de barnices y otras intervenciones que, como estamos viendo acá, restaron tantísimo atractivo a la obra. A partir del 2011 comenzó una muy cuidadosa restauración. Miren ustedes, he colocado a propósito la fecha, entre el 2011 y el 2017, 6 años, donde en el Opificio delle Pietre Dure de Florencia, retengan ese taller. El Opificio delle Pietre Dure es el taller de las piedras duras, ha quedado ese nombre histórico, pero es el gran taller de restauración florentino, creo yo, de los más importantes, si no el más importante de Italia y de Europa. Ahí se han restaurado obras, pero muy importantes, muy complejas. Esta particularmente, que cuando fue sometida a un primer análisis, los expertos del Opificio dijeron imposible rescatar esta obra. Tan dañada estaba, tan intervenida. ¿En qué sentido? De pinturas colocadas encima, repintes, barnices. A ver, primer proceso de una restauración mínima, la más inocente y simple, en cualquier pintura que esté hecha al óleo, también al temple, es levantar los barnices. ¿Por qué barnices? Porque, bueno, las pinturas, ya sabemos, en cualquier caso están expuestas a la intemperie, no en la vía pública, pero están expuestas al aire, están expuestas al polvo y se ensucian.
con lo cual, desde muy antiguo, la práctica para protegerlas fue, y sigue siendo, cubrirlas con un barniz. ¿Por qué? Bueno, porque el barniz es como una especie de funda que va a tener la pintura, ahí sobre el barniz se va a depositar cualquier tipo de suciedad, y luego, con levantar cuidadosamente el barniz, nos va a aparecer otra vez la pintura con toda su frescura, con toda la luminosidad de sus colores. Esta es la intervención, como digo, más simple. El tema es que durante mucho tiempo, además de los barnices que podían oscurecer mucho las pinturas, con frecuencia en muchas colecciones los cuadros eran intervenidos, por decir entre comillas, es decir, eran sujetos de ser pintados encima. Ya hemos mencionado algún ejemplo en la clase anterior. Concretamente aquí, miren qué ha ocurrido, y era casi previsible. La obra estaba inconclusa. Luego no faltaron algunos propietarios de los que tuvo por mucho tiempo, que la hicieron completar, agregar alguna pincelada, algún color. Fíjense, en nuestros días el criterio de restauración que se aplica en lugares como aquí en este taller florentino es, uno, preservar la obra, evitar el deterioro, evitar cualquier intervención salvo que sea imprescindible. Pero como digo, primero detener cualquier tipo de deterioro, si lo hubiera, en términos de clima, de humedad o lo que fuera, de partículas que podrían estar dañándola, incluso hasta de insectos que pueden estar trabajando dentro de la madera, el soporte, por ejemplo. Y luego restaurar su estado original hasta donde se puede. En nuestros días, quiero decir, a partir del siglo XX y lo que va al XXI, intervenir en una obra de arte de cualquier naturaleza, pintura, es lo que menos se sugiere y se recomienda y se hace. Es decir, se procura dejar la obra sin ninguna intervención. Quiero decir, si falta un color, a menos que sepamos con exactitud que yo puedo obtener el mismo color, los mismos materiales, no se repinta. El repinte está prohibido o prácticamente prohibido. Ahora, del siglo XIX para atrás, eso era moneda corriente y esto pasó con esta pintura. Con lo cual, aclaro, lo que vamos a ver, por suerte, es la restauración de esta obra que ha quedado así de clara, así de limpia, y está así de clara, así de limpia, por las dos razones que dije, permítanme que reitere. Primero, porque la obra está inconclusa, porque Leonardo no la terminó, y por supuesto al no terminarla nunca acabó en ese convento, como hemos mencionado, fue pasando por distintas manos. Y segundo, está así, como dije también, por la restauración que le ha quitado todos los repintes que tenía encima. Aún con todo esto, es una obra excepcional, es realmente una obra de mucha importancia. Y lo digo porque, bueno, por el tipo de composición. Acá Leonardo, y también como lo dije, va a ser igual o mucho más que en la Última Cena, una composición con muchas figuras, algo no frecuente en su obra. Colocándonos en el centro a María con el niño, en el centro, a los lados, a los reyes magos o a los magos que están adorando al niño, pero además en un segundo plano, fíjense, desde el hombre que está parado ahí a la izquierda, ven con la mano en el mentón, ahí muy vertical a la izquierda, si lo seguimos hay todo como un arco que corre por detrás del grupo de María y que va a culminar en el otro hombre, el que está ahí a la derecha, que está mirando hacia afuera, que con sus brazos pareciera estar como invitándonos a que miremos la escena. Ese otro grupo, en contraste con el triángulo que forma María y los Reyes, María, el Niño y los Reyes, ese otro grupo es notablemente dinámico. Y en tercer lugar, un fondo muy complicado en cuanto a interpretación iconográfica. Y acá se une el mérito de carácter plástico con lo iconográfico, y esto es para marcarlo. Porque, a ver, estamos empezando a ver obras. Es Leonardo juvenil todavía, pero podríamos recordar lo que vimos en la clase pasada, la Anunciación que está en Uffizi. La Anunciación que está en Uffizi, obra tan juvenil, en la cual Leonardo hace una muy bella pintura y responde o respeta o repite el esquema más o menos clásico de la Anunciación. El ángel ingresando, María sentada, leyendo, orando. En este punto, esa pintura no presenta ninguna complejidad en cuanto a lo iconográfico.
Pero a partir de esta adoración de los magos, vamos a ver que Leonardo, igual que algunos de sus contemporáneos, yo citaría enseguida Miguel Ángel, muy claro, son no solamente artistas que aportan una gran riqueza en términos de lo que es plástico, color, dibujo, composición, sino también en lo iconográfico, y no es poca cosa. Quiero decir, en muchas pinturas, religiosas o no, el aspecto iconográfico es el momento y el espacio en el cual el pintor puede decir cosas. Yo creo que por su cultura, por su formación, que superaba con mucho solamente el aspecto plástico, tanto Leonardo como Miguel Ángel y otros, Tiziano podríamos poner también, pero por ellos tienen cosas para decir. Tienen algo para decir que no es repetir el esquema o repetir el discurso. Vamos a aplicarlo acá porque se aplica perfectamente en este punto. ¿Qué cosa? Que lo que Leonardo pinta aquí es la adoración de los magos. Ahora bien, esa adoración de los magos, esta que festejamos los 6 de enero con los regalos para los niños, etc., es algo bastante fuerte e importante dentro de del dogma cristiano católico. Es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque esta adoración de los magos supuso que magos de Oriente, no judíos, extraños, extranjeros, gentiles, a esta gente también Jesús se manifiesta como ¿qué? Como Dios. Luego, el acontecimiento de la adoración de los magos, en un sentido teológico fuerte, es una teofanía, así se lo denomina, con un término de origen griego. La teofanía es la presentación, la manifestación de Dios. De repente acá se está dando la teofanía. De pronto, en este momento, Dios, con esa figura de un niño, se está manifestando al mundo. Mundo porque justamente los magos representan a todas las naciones, a las que estaban fuera del pueblo judío, por decir que Jesús nació para los judíos, pero también para los gentiles, como entonces se decía. Y justamente verán que ese arco que estuve marcando, del hombre que está reflexionando a la izquierda, y del muchacho que está como invitando a ingresar a la pintura, lo que Leonardo representa, y eso es magnífico, son las reacciones de esta multitud o de este grupo de personas que son testigos de una teofanía, nada menos. Leonardo quiere recrear qué cosa, algo muy fuerte y muy, de alguna manera, novedoso para la pintura del Renacimiento, que son sentimientos, son personas que están conmovidas por esta emoción. Recordarán el otro día cuando vimos el Coleoni de Verrocchio, les dije, bueno, Verrocchio hacía obras como el Coleoni, donde además de los rasgos de una persona, procuraba representar emociones, sentimientos, la furia de ese personaje. Esto creo que es algo que Leonardo retomó de su maestro y lo va a continuar por mucho tiempo. Lo interesante del caso acá, además, es que justamente este planteo donde un grupo de personas están conmovidas frente a la aparición de Dios, a la teofanía, está en contraste con la serenidad, la calma y el equilibrio del grupo que está más en primer plano. María, Serena, Cristo y aún los 3 reyes. Esto lo podemos aplicar enseguida. Por ahora veamos cuáles son los antecedentes a que de pronto la adoración de los magos tenga una multitud de personajes ahí acompañándolo. Me voy a 1440, pocos años atrás, pero en la misma Florencia, en que Filippo Lippi y Fra Angelico pintan esta adoración de los magos, en la que lo que acompaña a los magos de Oriente es una especie de cortejo casi como de cuento de hadas, de colores tan ricos, tan alegres y fundamentalmente de figuras que son un poco esto, el cortejo, la cabalgata, cuando los que vienen a caballo, que acompaña a los magos de Oriente. Digamos que por otra parte importa este tipo de representación, los magos acompañados de... porque el culto de los Reyes Magos en la ciudad de Florencia y hasta el día de hoy sigue siendo un culto bien importante y todos los 6 de enero
en las calles de Florencia se repite la cabalgata de los Reyes Magos. Cuando estén en Florencia, ojalá que puedan estar pronto, que puedan estar un 6 de enero, van a poder comprobar, ver esa famosa cabalgata de los magos que va a la Catedral de Santa María del Fiore. Con lo cual, esto que pintan acá Lippi y Frangélico, de alguna manera era algo que no estaba ausente dentro de la práctica de los florentinos de entonces, porque la tradición que hoy se conserva proviene de ese momento. Pero querría marcar esto, lo cual me gustaría insistir en que no es ni mejor ni peor, sino distinto. Este tondo, este círculo, es distinto al de Leonardo porque acá, ante todo, está como esta multitud glorificando y festejando el nacimiento de Cristo. No presenta acá ese fenómeno que estábamos subrayando recién de la teofanía. Estos reyes están celebrando el nacimiento del Mesías acompañados de esta multitud que son como su corte o su cortejo, porque son, como recordemos, a partir del medioevo, aparte de magos, se trata de reyes. Segundo ejemplo que quiero traer, porque tal vez Chica 1475, bueno, seguramente que Leonardo lo tuvo presente, y nada menos obra de Botticelli, con quien tuvieron trato, lo hemos planteado el otro día. Botticelli pasó por el taller de Verrocchio, con lo cual es más que obvio, y fíjense que acá también Botticelli presenta la adoración de los magos en un conjunto donde hay un grupo importante de personas. Un conjunto en el cual, a diferencia de Lippi y Frangélico, aquí María, el niño y José están colocados en el centro, en el eje de simetría de la composición, y están rodeados por estas figuras, claro, con ese rico colorido de Botticelli, algo, a ver, un colorido que por supuesto no podemos confrontar con el de Leonardo por el carácter inconcluso de la obra, pero un grupo que están ahí frente a María, José y el niño y los magos, y que, igual que en la pintura que acabamos de ver y volveremos a ver de Leonardo, están organizados en torno a dos figuras que están en los extremos. Fíjense, a la izquierda, un joven con sus manos unidas en su pecho o en su vientre, muy erguido. A la derecha, otro vestido de amarillo que nos mira. La identificación es casi indudable. El joven que está a la izquierda se asocia y se identifica con el joven Lorenzo el Magnífico, que entonces era el señor de Florencia, justamente, y el de la derecha, mucho más indudable, el joven que nos miran tanto soberbiamente con esa prenda, esa capa amarilla, es nada menos que Sandro Botticelli. Verán que esta composición que está como, digamos, organizada o marcada por estas dos figuras a derecha e izquierda pueda tener alguna equivalente en la pintura de Leonardo. Una pintura que antes de volver a ella queremos marcar que supuso una cantidad de trabajos previos. Estoy planteando esto por primera vez y no va a ser la última vez que traigamos dibujos de Leonardo. Dibujos que son muy importantes en su obra artística, además de lo científico, que por supuesto está presente. Me refiero a importantes en su obra artística por lo menos por dos razones. Leonardo, con mucha frecuencia, como acá lo estamos viendo, realiza esto que hoy nos parecería como obvio, el boceto, hacer un dibujo previo para luego ir a la pintura definitiva. ¿Por qué digo hoy nos parece lo más habitual? Sí, porque a partir justamente del pleno renacimiento que Leonardo encarna, no solo él, pero junto con otros, tenemos muy claro esta vinculación dibujo-pintura. El dibujo como el paso previo para luego llegar a la pintura. Pero esto, que hoy nos parece tan, entre comillas, normal, es algo que es un fenómeno de época, de estos momentos, y Leonardo va a abundar muchísimo en estos bocetos. Fíjense, acá tenemos otras figuras, en este museo alemán están estos estudios que son de las figuras de la adoración de los magos. Y justamente creo que me pareció importante mostrar estos cuerpos que tenemos ahora en pantalla para señalar lo que decía. ¿Qué cosa? Que acá Leonardo estuvo estudiando cómo reaccionaría cada una de estas personas cuando de pronto tenga la conciencia de que allí, frente a él, tiene nada menos que a Dios. El impacto emocional de la teofanía, como decíamos.
Y hasta incluso nos ha quedado este otro magnífico dibujo que está en Uffizi, con este estudio de perspectiva, interesantísimo, pero que como verán nos va a recordar mucho lo que ocurre en el fondo de la adoración de los magos, que hacía como un tercer nivel, repito, primer nivel, María, el niño, los reyes, segundo, quienes lo rodean, y al fondo, un tercer nivel, hay escenas que son un tanto más oscuras de interpretación, hay arquitecturas, hay hombres a caballo, hay algún combate, veremos la posible interpretación de ese fondo que elige Leonardo para su obra. Ahí está, para esta obra. Ven, ahí aparece, lo ven en la pintura arriba a la izquierda, esta arquitectura que seguramente es producto del trabajo que acabamos de ver hecho en dibujo. Vamos a recorrer entonces esta obra y, como decía, lo atractivo acá es no solamente los valores plásticos que oportunamente habrá que señalar y marcar también lo novedoso, sino esta voluntad de crear una escena con toda la dramaticidad, con toda la emoción que Leonardo le atribuye a este momento que, repito, no es solamente que los magos homenajean a Cristo, sino que Cristo niño se manifiesta como Dios, teofanía. Y empiezo por el grupo central. Ahí está José detrás, María con el niño. María y el niño se están dirigiendo hacia nuestra derecha, a la izquierda, recibiendo el homenaje de uno de los magos, y las piernas de María se dirigen a su derecha, a nuestra izquierda, armando o componiendo una figura con cierto contraposto, que está dirigida a un lado y a otro, y que claramente podemos incluir dentro de un triángulo. Este triángulo lo quiero destacar porque junto con la expresión tan serena de María, la inocente del niño y la de los Reyes Magos que están homenajeándolo, no presenta ningún dramatismo, ninguna expresividad particular. Y esto importa. El triángulo, sabemos, es una figura geométrica muy equilibrada, muy estática, muy sólida. Pero sin duda que Leonardo hace esto para inmediatamente que saltemos a los que están por detrás. Lo están ya viendo. Ahora vamos a ampliarlos. Pero por detrás pasa todo lo contrario. Por detrás está la agitación. Y eso es un efecto dramático particularmente rico de esta pintura. Ahí estamos. Detrás a la izquierda. Estamos viendo con más detalle a ese hombre con la mano en el mentón, como pensando, como reflexionando, muchos dicen, bueno, Leonardo quiere poner en esta figura aquel que está como teólogo, reflexionando en el prodigio del cual es testigo. Los otros están agitados ahí, con distintas expresiones, de sorpresa, de alegría, hasta de pavor, rodeando este acontecimiento, en este punto, acá, a la izquierda, y tal vez aún con más énfasis en este otro grupo, el de la derecha. Fíjense estas figuras que están completamente conmovidas por lo que están presenciando, sobre todo estas dos figuras. Y aprovecharía para decir esto. Es un boceto inconcluso, no, perdón, dije boceto, no es una obra inconclusa, me corrijo, es una obra inconclusa, con lo cual hay que ser prudentes, pero no deja de ser relevante algo. ¿Qué cosa? Bueno, que este muchacho que está trabajando en Florencia, cuya pintura tiene el dibujo y la línea como una de las características más notables, acá, en esta obra, como pueden ver, no hay tantas líneas, sino más bien hay claros y oscuros. Es más pictórico el trabajo. Vean la mano que este hombre lleva a su cabeza, el brazo está en esa oscuridad en el que la línea del dibujo no está tan presente y tan marcada. Lo digo porque también en este punto, desde el punto de vista plástico ahora, esta obra presenta esta novedad que, repito, dado su carácter de inconclusa, sería un poco tentativo. Me muevo un poquitín más hacia la derecha para ampliar la figura de este muchacho, que es el que está un poco mirando hacia afuera de la pintura y con sus brazos orientándonos al grupo de María y el niño. Muchos sospechan, muchos ven en este
muchacho, un autorretrato juvenil de Leonardo. Lo que parecería probable, y acá como pueden ver volvemos a la adoración de los magos de Botticelli, tal vez también tomó ese esquema, como Botticelli se autorretrata en la adoración de los magos, también lo habría hecho Leonardo aquí. Parte posterior, lo que decíamos, en la parte posterior escenas de combate, caballos, jinetes, sobre todo en este punto aquí a la derecha, interpretaciones. Y esto se repite en otras pinturas, con lo cual podemos llegar a hacerlo. ¿Qué cosa? Bueno, que acá está hablando de lo que está detrás, lo que es el pasado a nivel de tiempo, y entonces podría esto ser una mención, una alusión al mundo pagano, al mundo que está regido por la violencia, por las guerras, por las luchas, y cuando nos movemos hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, nos encontramos con esa arquitectura que ya vimos como un boceto de ella en papel. La vemos aquí, como ven, una arquitectura en ruinas. Acá los que han interpretado la pintura se dividen en dos grupos. Esto está en ruinas o esto está en construcción. No queda muy claro, como pueden ver por la imagen, pero las lecturas podrían ser varias en cualquier caso. El uso de la arquitectura como un símbolo. La arquitectura es una arquitectura clásica, arcos de medio punto, y si estuviera en ruinas, que pareciera ser la lectura más apropiada, estaría aludiendo, y en este sentido Leonardo se incluye en una tradición que no la crea él, aludiendo a la caída del mundo clásico, o sea, del mundo pagano, del paganismo. Justamente ese mundo clásico, ese paganismo, va a empezar a derrumbarse a partir de la parusía, a partir de la aparición de Cristo como Dios. Bien, como ven, obra muy rica, muy compleja, que les propongo compartir durante poco más de un minuto. Bueno, una obra, creo, muy fuerte esta, que marca o está empezando a marcar el final de esta primera etapa florentina de Leonardo. Para cerrar este capítulo, bueno, es casi obligado traer esto por un lado. ¿Qué cosa? Bueno, que Leonardo no cumplió con el contrato con estos monjes y finalmente van a recurrir a Filippino Lippi, un contemporáneo, un hombre muy cercano a Leonardo, quien sí, él va a completar, va a cumplir, va a hacer concreto y real este encargo con esta adoración de los magos. A ver, diferente. Yo siempre en materia de arte me parece importante el término diferente. Claro que no tiene la fuerza dramática que uno encuentra en los magos de Leonardo, pero bueno, es muy difícil contrastar una con otra, digo, porque esta está completa, está terminada, con todo este rico colorido. Filippino Lippi era hijo de Filippo Lippi y de alguna manera trae de su padre esa riqueza cromática que estamos viendo acá. La obra la traigo solamente para un poco cerrar el ciclo de la adoración de los magos de la obra no terminada. No va a ser la primera vez que ocurra esto con Leonardo, ahora a la que finalmente la reemplazó, que igual que la de Leonardo, como pueden ver, se guarda en la Galería degli Uffizi, ahí en Florencia. Y que Leonardo, vamos a cerrar la recorrida florentina con esta pintura que está datada, circa 1492. Obra
rara en alguna medida en este punto. No se conoce el comitente, la obra fue, entre comillas, descubierta años más tarde. Hoy ningún crítico duda de la autenticidad y de el origen de Leonardo, de este interesante San Jerónimo, por eso vale la pena traerla acá. Y como pueden ver, la datación que se le da, y la Pinacoteca Vaticana, que es su propietaria, subraya, es este año en el cual Leonardo abandona Florencia y se va a establecer en Milán, con lo cual, junto con la Adoración de los Magos, sería la última obra florentina de este artista. Y como estamos viendo también, igual que la Adoración de los Magos, el San Jerónimo está inconcluso. El león, que es el atributo habitual del santo, está dibujado, pero sin la pintura. Es interesante advertir esto: obra inconclusa, obra no terminada como la de los magos, y en los dos casos lo hemos visto, y es bueno decirlo en este momento. En los dos casos Leonardo está trabajando con valores, con claros y oscuros, aprovechando la transparencia del óleo. Con frecuencia, los primeros artistas que usan el óleo como técnica van a trabajar inicialmente las pinturas con valores, es decir, planteando las luces y las sombras, y luego arriba colocando el óleo transparente, con lo cual ya estaba resuelto el claro oscuro y ahora se agregaba el color. El otro interés de esta pintura, y por eso quiero traerla, es lo que ustedes están viendo: el rostro. No solo el cuerpo huesudo de este santo penitente, un santo muy popular, muy particular, muy representado. San Jerónimo tiene una larga cuestión iconográfica que no vamos a detenernos ahora acá, pero bien relevante. Uno de los costados de San Jerónimo es este hombre que se alejó en el desierto para vivir la vida de ermitaño, para vivir una vida de mortificación, de sacrificio por amor a Dios, y así lo representa Leonardo, un hombre huesudo, flaco y con una expresión particularmente dramática, de sufrimiento, de dolor en el rostro. Quiero marcar todo esto porque no es la primera vez que lo hemos hecho, pero quiero insistir en esto: como Leonardo, por un lado, corre por un camino, Ginevra Benci, de una idealización muy particular, muy enfática, pero por otro lado corre por un realismo que a veces presenta imágenes de una crueldad o una dureza muy grandes, como acá vemos este anciano, con sus arrugas, con la expresión dramática y hasta, yo diría, dolorosa con que está comunicándose con lo divino. Estos dos aspectos, el realismo del San Jerónimo, el idealismo de la Ginevra Benci, son dos elementos que van a estar con fuerte presencia en la obra de Leonardo, y no creo que sea menor esto. Digo porque, de alguna manera, muchas obras de él van a estar intentando armonizar dos opuestos. El realismo se opone al idealismo, el idealismo se opone al realismo. Son dos valores distintos. Entonces de pronto uno encuentra con que en Leonardo están conviviendo, y esto de buscar convivir dos valores diversos, realismo e idealismo, es un principio que caracteriza el arte que llamamos clásico. El clasicismo procura conseguir la armonía, el acorde, el acuerdo entre dos cosas distintas. En la música, dos notas. En lo artístico son distintas las cosas que dije así un poco genéricamente opuestas, como podría ser el realismo y el idealismo. Esto vamos a retomarlo en las siguientes obras de este artista, pero hemos llegado al año decisivo, con lo cual lo dijimos y ahora lo reiteramos: en 1481-82, digo porque esto tiene distintas dataciones, pero seguramente ya a principios del 82 Leonardo se va a establecer en Milán y va a estar allí hasta 1499, lo que no es poco tiempo. Y yo diría, me adelanto, para decir que estos años en Milán son los que nos presentan ya a Leonardo maduro. Ya Leonardo ya es un hombre que va a empezar los 30 años allí en Milán, y entonces aparece ya como un hombre pleno, no solamente como figura, sino como artista, justamente. Vamos a ver por qué se va a Milán. Y bueno, va a Milán porque por 1482 el ducado de Milán
era un lugar particularmente atractivo para muchos artistas, por ejemplo, Leonardo. Y esto tenía que ver con una muy especial situación de carácter histórico, ¿eh? Vamos a primero a ubicar a Milán, todos saben dónde queda, pero por las dudas sabemos que está al norte de Italia, al norte de Florencia. Ahí estamos focalizando en este antiguo mapa de Italia, la ciudad de Florencia, ahí en ese óvalo, y luego la de Milán, ahí al noroeste de Florencia. Allí se dirige nuestro artista, que ya lo dijimos en la primera clase y lo reitero, fue un hombre que se movió bastante. Pensemos lo que podía suponer trasladarse de Florencia a Milán, él como persona y seguramente haciendo lo que hoy llamaríamos una cierta mudanza de instrumentos, de herramientas, de documentos, de obras. Es decir, esto era algo que suponía varias semanas de andar a caballo o en carro, algo complejo, que como veremos en los últimos años realmente manifiestan una casi, no sé, una voluntad de hierro de parte de este artista. Ahí estamos entonces. Esta es la Milán, la Mediolanum del norte de Italia, ciudad y ducado que tenían, lo siguen teniendo, una particular riqueza en lo comercial, en lo económico, claro, pero también en lo político y lo militar. Y, como decía hace un rato, una muy especial situación interna. ¿Por qué? Bueno, porque desde mucho tiempo atrás, el ducado de Milán había sido posesión de la familia Visconti. En 1447, Filippo Maria Visconti muere, duque de Milán, sin dejar descendencia, lo que va a suponer un conflicto de sucesión. Como ven, me estoy metiendo en política, como lo hemos hecho con Florencia, pero como verán, también es imprescindible que tengamos un muy esquemático panorama de qué ocurría en la Milán a la cual va a llegar dentro de unos 30 y tantos años nuestro artista. Decía, Filippo Maria Visconti muere sin descendencia y por las buenas o por las malas, Francesco Sforza se va a instaurar como duque de Milán, y de ahí en más que sea Francisco I Sforza, quiero decir, la familia Visconti es desplazada por la familia Sforza, que van a tomar el poder en este ducado, que me parece importante. Como dijimos cuando hablamos de Florencia, Florencia era una señoría, era una república. Milán no lo era un ducado, y había alguien que ostentaba este título de duque, en este caso, que va a pasar a ser propiedad, por decirlo de alguna manera, de la familia Sforza. 1450, entonces, como ven, 3 años más tarde, no muy tranquilos y bastante conflictivos, en que los Sforza se hacen del ducado de Milán. Cuando Francesco I muera, su hijo Galeazzo Maria Sforza va a ocupar el cargo, el título de duque de Milán. Él llega en 1466, es muy joven, es menor de edad. Esto puede explicar por qué casi junto con él, un miembro de la familia, Ludovico Maria Sforza, va a ser regente a la muerte de Galeazzo. Cuando Gian Galeazzo Maria Sforza llegue al ducado, su tío, Ludovico Maria Sforza, porque Gian Galeazzo es menor de edad, va a ser regente. Este personaje nos importa. Ludovico Maria Sforza, Ludovico Sforza, Ludovico il Moro, ahí lo tenemos retratado. Ludovico, llamado il Moro por el color de su piel, bronceado, va a ser el hombre fuerte acá, sí, sin duda, duque, pero hombre muy poderoso en esta Milán a la cual llega justamente Leonardo y, como veremos, otros artistas. Por eso hoy agrando su retrato y marco que en 1494, cuando muera Gian Galeazzo Maria Sforza, una muerte que algunos consideran un poco dudosa en cuanto a su causa, su tío Ludovico María va a ser quien tome ahora sí formalmente el título de Duque de Milán. Y lo va a tener no demasiado tiempo, ya veremos. Mientras tanto, ¿qué cosa? Que desde que
Ludovico Sforza, Ludovico el Moro, está ahí un poco presente en Milán, va a ir constituyendo algo que era dominante en las cortes italianas de estos tiempos y yo diría hasta incluso europeas. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Una corte de ilustrados, una corte de intelectuales, de artistas. Uno de los primeros que es convocado por Ludovico el Moro es Donato Bramante, nada menos, es tal vez el más importante arquitecto del pleno Renacimiento en Italia. Yo digo, Bramante es como el Leonardo en pintura, Bramante en arquitectura. Bramante no era de Milán, venía de Urbino, y de ahí se traslada a Milán a trabajar para Ludovico María Sforza. Poco después, Leonardo. Acabamos de mencionarlo, lo incluyo ahora a Leonardo, formando parte, como digo, de esta corte de intelectuales, de artistas en torno a Ludovico el Moro, que en este sentido está un poco como repitiendo algo que no pocos señores hacían en la Italia de entonces, pero pongamos el ejemplo más famoso, el de los Medici en Florencia, tener una corte en la cual, además de todo, también es relevante el papel de los artistas e intelectuales. En 1494, el mismo año en que Ludovico María Sforza se consagra como duque, llega Baldassarre Castiglione, un muy importante intelectual, un humanista, que veremos y vamos a mencionar en este encuentro o en el próximo, y que sin duda hay que destacarlo en esta corte de intelectuales, al cual agrego uno más. En 1497, Luca Pacioli, el gran matemático, se establece también aquí en Milán. Quise poner estos cuatro nombres, por lo menos, habría más, pero estos cuatro, de cuatro personajes que no eran nativos de Milán y que sí llegan para constituir esta corte ilustrada que, para desgracia de Ludovico y de los milaneses, fue realmente efímera. Si Pacioli llegó en el 97, 2 años más tarde, el norte de Italia es invadida por Francia, y particularmente Milán. Milán era un estado apetecible, por decirlo de alguna manera, está muy cerca de Francia, lo sigue estando lógicamente, geográficamente, y al mismo tiempo los Valois franceses sacaban a relucir algún parentesco con los Visconti y por lo tanto reclamaban este ducado. En cualquier caso, la invasión francesa a Milán va a ser parte de toda una irrupción de Francia en Italia, lo que va a originar una gran catástrofe política y militar conocida como las Guerras de Italia. En el caso de Milán, concretamente, Ludovico el Moro no solo es derrotado, sino que finalmente, después de alguna resistencia, va a terminar siendo apresado, encarcelado y va a morir en una prisión francesa, ahí completamente humillado. Poco antes había ocurrido algo semejante en Florencia, Es para marcarlo porque, bueno, Florencia no se importa por Leonardo, era la tierra de Leonardo. En 1494, el mismo año en que Ludovico se instaura como duque de Milán, una primera irrupción francesa, por un montón de circunstancias que ahora no podemos detenernos, provoca la expulsión de los Medici, que el pueblo florentino expulse a los Medici porque, recordemos, no eran duques ni nobles, sino que eran señores solamente, familia poderosa expulsada de Florencia. Van a volver, pero por ahora Florencia, fines del siglo XV, entra en un periodo de gran turbulencia. Leonardo se fue a tiempo, por decirlo de alguna manera. Hubo artistas como Botticelli que fueron testigos y protagonistas de todos estos conflictos que van a darse en la ciudad de Florencia. Pero quedémonos con Milán por ahora para señalar que justamente ese mismo año en que Ludovico el Moro es apresado por los franceses, ahí tanto Leonardo como Bramante, como Castiglione y Pacioli abandonan Milán. Ven ustedes este proyecto que Ludovico el Moro había un poco armado en Milán, tiene una vida relativamente breve, lo que no impide que para algunos artistas, y yo diría fundamentalmente Bramante y Leonardo, esta temporada milanesa va a ser muy, pero muy importante. Me quedo con Leonardo, obviamente, ¿sí? Y con un dato que me parece muy atractivo.
Leonardo abandona Florencia, se va a dirigir a Milán, seguramente sabiendo el apetito que Ludovico el Moro tenía por grandes artistas, por personajes fuertes en su corte, y va a hacer algo que me parece un detalle muy destacable. A ver, lo que voy a poner en pantalla ahora mismo. Leonardo llega a Milán y se presenta a Ludovico el Moro. ¿Cómo? Con una carta. Una carta que quiero compartir, no toda porque es un poco larga, pero compartir párrafos importantes, porque me parece tan, primero, para conocer mejor a Leonardo, y segundo, yo diría es casi como uno de los más antiguos currículum vitae que alguien ha hecho para ofrecer sus servicios, en este caso, al duque de Milán. Y Leonardo le escribe al duque: Ilustrísimo señor, habiendo considerado ya suficientemente los modelos presentados por todos aquellos que se proclaman inventores cualificados de máquinas de guerra, y en vista de que el ingenio y funcionamiento de dichos instrumentos bélicos en nada difiere de los de uso común, intentaré, sin perjuicio de ningún otro, exponer mis ideas a vuestra excelencia, mostrando a vuestra señoría mis secretos, y después los brindaré a vuestro mayor placer y admiración, para que en el momento oportuno surtan el efecto deseado en todas aquellas cosas que, en parte, se anotan brevemente a continuación. Seguiremos, pero quiero subrayar urgente lo que todos ustedes están pensando. ¿Este es un pintor que está ofreciendo sus servicios o un técnico en máquinas de guerra? Acá aparece este Leonardo que tenía este abanico tan grande de actividades, de expectativas. Nosotros, y como lo dije al principio, yo voy a poner el énfasis en su obra artística, porque de esto se trata estos cursos de historia del arte. Pero sin duda que en el caso de este artista particularmente, hay otra cantidad de intereses, de sabidurías y de cualidades y capacidades que está presente acá, y con bastante lógica está exponiendo eso a un hombre, Ludovico Sforza, que, claro, ya lo presentamos y ahora vale la pena recordarlo. Está siendo el duque de un estado en la que la turbulencia política, las amenazas extranjeras, Francia, no estaban ausentes, y por lo tanto las máquinas de guerra a las que hace referencia Leonardo era algo que podía ser muy, muy atractivo. ¿Sigo? Dispongo de una suerte de puentes extremadamente ligeros y resistentes que se pueden trasladar de manera fácil, con los que podáis perseguir al enemigo, o cuando fuere preciso huir de él, y otros muy seguros y resistentes al fuego y a las acciones de combate. En caso de necesidad, podría fabricar grandes armas de fuego, morteros y artillería ligera de formas elegantes y útiles, muy alejadas del tipo común. Fíjense cómo se está ofreciendo Leonardo. Y yo diría, esto creo que es una característica de él, que yo lo insinué o lo subrayé cuando lo presenté con esa introducción con que Vasari empieza su biografía. Quiero decir, un hombre que tuvo casi toda su vida esta voluntad de estar en primer plano, de estar en una situación de gran privilegio, y entonces en este caso está buscando ser el hombre. Digo hombre porque, como verán, también el arte va a aparecer de alguna manera, que estuviera como mano derecha de nada menos que Ludovico el Moro, que entonces todavía era un hombre extremadamente poderoso. En tiempo de paz, acá viene esto, creo poder satisfaceros tanto como cualquier otro, en proyectos arquitectónicos y composición de edificios públicos o privados, y en la conducción de aguas de un lugar a otro. Puedo realizar esculturas en mármol, bronce o arcilla, y por lo que se refiere a la pintura, puedo hacer cualquier cosa tan bien como otro, sea quien sea. Además, puede ejecutarse el caballo de bronce para gloria inmortal y honor eterno del príncipe vuestro padre de feliz memoria y de la ilustre casa de los Sforza. Y si alguna cosa experimento en vuestro jardín, y si alguna cosa de las arriba citadas os pareciese imposible o irrealizable, estoy dispuesto a llevar a cabo el experimento en vuestro jardín o en cualquier otro lugar que tenga a bien vuestra excelencia, a quien me encomiendo con toda humildad.
Esta carta se conserva en la veneranda Biblioteca Ambrosiana de Milán, justamente, es parte del Códice Atlántico, uno de los tantos códices que guarda esta biblioteca, que tiene mucho material, obviamente, de Leonardo y su paso por Milán. Como ven, al final aparece, y yo personalmente diría como que Leonardo promete más de lo que podía hacer. Vamos a ser un poco crueles con el pobre, pero cuando él habla de que podía hacer esculturas en mármol, bronce o arcilla, la obra escultórica de Leonardo es casi inexistente, y cuando promete hacer el caballo de bronce para gloria inmortal del príncipe, sí, claro, y acá nos consta, y veremos algún ejemplo, Leonardo procuró hacer una estatua ecuestre del príncipe Sforza, pero no consiguió realizarla. Recordemos, en la clase anterior planteamos el Gata Melata de Donatello, el Coleoni de Verrocchio, las primerísimas esculturas vaciadas en bronce, ecuestres vaciadas en bronce en tiempos modernos. Y esa técnica era muy, pero muy complicada, lo sigue siendo, pero mucho más entonces. Y bueno, con eso va a intentar y va a explorar y va a procurar tener algún resultado, Leonardo, cosa que ya sabemos que lamentablemente no pudo llegar a concretar. Entonces, presento aquí esto para hacer una recorrida por qué cosa, por los códices de Leonardo, cosa que, quiero aclarar de antemano, lo haremos de manera muy genérica porque muchos de estos códices, en rigor, tienen proyectos de carácter científico, técnico, que no son estrictamente de el interés y la competencia de este curso. Ahí estoy mostrando esta foto de la veneranda Biblioteca Ambrosiana de Milán, del famoso Códice Atlántico, el Codex Atlanticus. Lo estoy mostrando para que veamos esto, como pueden ver, algo encuadernado por un montón de folios sueltos, porque de eso se tratan los códices famosos de Leonardo y de otros artistas. Cuando hablamos de artistas o intelectuales, quiero decir, un códex es no tanto o no solo un libro en el sentido habitual como nosotros lo conocemos, sino un conjunto de folios. Un códex habitualmente era una caja, para ponerlo en términos que podamos compartir todos, un recipiente, una caja que guardaba una cantidad de folios que el artista había hecho y que podía ordenar de una forma u otra. Estoy diciendo todo esto porque sí nos vamos a detener en un códice o en los folios de un códice que van a constituir el famoso Tratado de la Pintura. Sí, van a importar mencionarlo y vamos a comprobar, me adelanto ya, lo digo muy tempranamente, el Tratado de Pintura es obra, digamos, del último Leonardo, pero lo quiero mencionar a propósito de en qué sentido o cómo se empleaban estos códices, ¿en qué sentido? El Tratado de la Pintura es una colección de folios. Los que tengan algún ejemplar del Tratado de la Pintura en casa o lo tengan en formato digital, van a comprobar que en cualquier edición del Tratado de la Pintura de Leonardo, cualquiera sea, sin duda que en la primera página va a decir edición de, o sea, quién ordenó el material. ¿Quién ordenó las distintas partes? ¿Qué primero? ¿Qué después? Porque el libro como tal, Leonardo nunca llegó a ordenarlo, como tantos otros. Quedaron folios que fueron ordenados por un discípulo. Me apuro a decir que la primera edición como libro del Tratado de la Pintura se hace en París, no en Italia, y se hace en el siglo XVII. Todo esto para marcar este carácter tan propio y tan particular de estos códices, en los cuales encontramos cosas como esto. Lo que estoy mostrando es el folio 33 recto de este Códice Atlántico, tal como está ordenado en esa caja, por llamarlo de alguna manera, y lo estoy mostrando, repito, no para hacer un análisis técnico, porque no soy ingeniero militar como para hacer una lectura de esto, sino para advertir esta, digamos, esta variada cantidad de ofertas que Leonardo le está haciendo al duque de Milán, y además de esto, advertir cómo el dibujo para él va a ser una herramienta tan pero tan importante. Acá en estos dibujos, como en estas armas de guerra o en esta ballesta gigante, aparece ese punto que resulta atractivo en este artista. ¿Qué cosa? Una especie de espacio en el cual a un lado está el arte, al otro lado está la técnica. Es verdad que en el 1400, en el 1500 y aún después,
el dibujo era parte imprescindible de cualquier información de carácter tecnológico, de lo que hoy llamaríamos ingeniería militar o civil. Y bueno, y Leonardo lo exploró notablemente y, como digo, dado que este hombre nos proyecta una ballesta gigante o una adoración de los magos, encontramos como que entre estos dos extremos, la pintura de Uffizi y este folio del Códex Atlántico, estamos ahí en un estado intermedio. Otra obra de carácter ya no tan estrictamente militar como el estudio de alas mecánicas. Ya sabemos que Leonardo, y esto es algo que nos sorprende y nos admira permanentemente, fue de los primeros hombres que intentaron imaginar máquinas voladoras. Bueno, ahí justamente estudiando y haciendo una especie de mezcla entre lo mecánico y lo biológico con estas alas, como las llama el título, alas mecánicas. Acá el tornillo de Arquímedes y bombas para elevar agua. Otra vez Leonardo, en este caso ingeniero civil, hoy lo llamaríamos. Acá un arma terrible, estos carros de asalto con esas cuchillas tremendas. Este proyecto tiene casi más, para mi gusto, casi más de artístico que de científico o técnico, porque esto nunca se realizó, nunca se llevó a la práctica. En cambio, esos caballos tienen toda, y los cuerpos mutilados, todo este particular dramatismo. En este punto es bueno señalar algo que un poco marca toda la obra de este artista. Cuando recorremos la obra pictórica o artística, para incluir dentro de la pintura también los dibujos que podemos considerar artísticos, que no son proyectos mecánicos, sino que tienen un valor específicamente artístico, vamos a encontrar que la obra completa de Leonardo es bastante reducida. Leonardo no hizo tanta obra. Y la razón es esto, un hombre que tuvo tantos intereses, que tuvo un abanico tan grande de expectativas, de proyectos, que evidentemente, bueno, el tiempo que dedicó a la pintura fue un tiempo más limitado. Dejamos los códices de Leonardo de la veneranda Biblioteca Ambrosiana por ver algunos dibujos de otros códices, este que está en Inglaterra, en la colección real del Castillo de Windsor, con este arsenal, como así se lo llama, con estas herramientas. Fíjense, en este caso es un proyecto de ingeniería, sí, pero casi es una escena militar. Quiero decir que tiene toda una cualidad, uso de perspectiva, anatomía en las figuras, que hace que esté un poco más por encima de lo que es una simple proyecto de ingeniería militar, a diferencia, sí, ven de estos cañones y morteros que estamos viendo acá. Como ven, hay mucha obra militar porque, bueno, esto es lo que su mecenas, Ludovico, estaba reclamando a este artista. Y también, en este mismo códice inglés, estos trabajos de anatomía. Acá, como ven, sin duda que esto no respondía al interés, creo yo, de Ludovico Sforza, porque acá no había ninguna aplicación práctica en términos de armas, en términos de ingeniería o lo que fuera, y sí un estudio de anatomía. Quiero marcar esto. Creo que acá estamos todavía más cerca del aspecto artístico, porque evidentemente que para cualquier pintor, y lo acabamos de ver hace unos minutos con el San Jerónimo, para cualquier pintor entonces los estudios de anatomía eran imprescindibles para representar la figura humana. Sabemos, tanto Leonardo como también Miguel Ángel practicaron disecciones de cadáveres, practicaron estos estudios anatómicos que eran centrales en una pintura que estaba exigiendo de parte de los artistas imitar lo que los ojos ven, luego también, por supuesto, la anatomía humana. Y en este punto me detengo porque justamente en este caso creo que esta serie de estudios de anatomía del cuello y el hombro de un hombre, de un varón, pueden entenderse con un valor interesante, porque me parece que claramente esto no es el boceto para una pintura, sino que es un estudio de anatomía.
Y al decirlo de esta manera me parece relevante porque creo que es indudable que esto no tuvo que haber sido ningún encargo de su mecenas, Ludovico el Moro, sino algo que Leonardo hizo por su propio interés. Y esto que estoy diciendo, aunque pueda parecer muy simple, no era algo tan habitual en la Europa del 1500, en la que los artistas, ocurre que Leonardo era un artista con algo más que eso, pero en este momento los artistas, incluido Leonardo, trabajaban por encargo. Hasta ahora las pinturas que vimos de Leonardo requieren conocer quién fue el que encargó la obra. En cambio, en los dibujos, claro, un dibujo suponía un tipo digamos, de peso material mucho más débil, como papel y tinta. Leonardo, muchos dibujos van a ser obras que él hace por su propia cuenta, sin ningún encargo, y esto, aunque pueda parecer poco hoy, no es menor en el campo artístico del 1500, en que, perdón por la insistencia, los pintores nunca hacen las cosas porque quieren hacerlas, sino porque son encargadas. Los artistas trabajan por encargo. Leonardo, en algún caso, en sus dibujos, y verán, me detengo a marcarlo con este, pero en algunos otros será mucho más notable, trabaja por su propia cuenta. Esto sí, seguramente fue algo para presentarle a Ludovico Sforza, porque seguramente tenía que ver con los proyectos de su monumento ecuestre, ese caballo que prometía realizar en homenaje al primer conde de Milán, pero el primer duque de Milán, pero que, como dijimos, nunca se llevó a cabo. Y estos perfiles grotescos, creo que acá con mucho más fuerza que en el caso anterior, habría que subrayar el interés propio de Leonardo por hacer estudios. Quiero decir, esto es parte de la curiosidad del artista, esto evidentemente no es encargo absolutamente de nadie, y es para destacarlo por esto, por su carácter autónomo, porque está anticipando lo que faltan unos siglos, se va a hacer lo que llamamos la autonomía del arte. Y además de todo esto, como están viendo, lo que vimos en la adoración de los magos, esos cuerpos agitados con expresiones muy dramáticas, acá alcanza un punto bien extremo. Hablaba del realismo e idealismo. Bueno, es obvio que estos dos perfiles grotescos, como dice la colección inglesa, grotescos, son de un realismo extremo. Justamente el extremo del realismo es lo grotesco, lo ridículo, lo caricaturesco. Leonardo se encargó fuertemente de esto. Diría, como están viendo, está más que obvio decirlo, pero es bueno señalarlo. Idealismo cero. El realismo al grado extremo de lo grotesco, como en este otro trabajo, con 5 estudios de carácter. Estoy diciendo esto y quiero subrayarlo. Estoy leyendo los títulos que le da la colección inglesa, como también la biblioteca ambrosiana, pero que ya sabemos, no son títulos puestos por el artista. En estos momentos los artistas no titulan sus obras, por lo tanto hay que tomarlo con cierta, digamos, cuidado, pero en fin, entendemos que son títulos más bien descriptivos. 5 estudios de carácter. Y sí, fíjense que yo tengo ahí como una figura, ese hombre engañado por gitanos como subtítulo, que es el que está en el centro, con esa corona, y rodeado por 4 figuras que están como burlándose, como un poco acechando en torno a él, expresando distintas condiciones y gestos bien fuertes, y como ven, en ningún caso, tal vez el hombre del centro, a pesar de su rostro anciano, de sus arrugas, está expresando una serenidad, una calma, un cierto equilibrio que sirve para contrastarlo con las 4 cabezas grotescas que lo están rodeando. Bien, dejamos por un momento los dibujos de Leonardo en Londres para ver un fenómeno muy interesante, que son los códices de Madrid. Estos códices de Madrid, que son 540 folios, y que están en la Biblioteca Nacional de España, lo dice el epígrafe, lo están leyendo, ¿no? Fueron hallados en 1964. Lo destaco porque algunas bibliotecas europeas son cajas de sorpresa, en la cual de pronto alguien encuentra algo allí y de pronto termina siendo, bueno, manuscritos de nada menos que Leonardo da Vinci. Estos
folios fueron llevados por el escultor Pompeo Leoni a fines del 1500. Sí, Pompeo Leoni, un escultor italiano que trabajó para la corte española a fines del siglo XVI, junto con él trasladó estos folios que fueron guardados en la biblioteca de España y bueno, como digo, han sido hallados en el 64. Yo quise mostrar esta imagen que ustedes pueden hallar en el sitio web de la Biblioteca Nacional de España para subrayar lo que decía antes. Estos códices que son carpetas, cajas, donde se reúnen folios que están ordenados de alguna manera, pero a veces no estrictamente encuadernados. Acá esto que está escrito como Tratado de Estática y Mecánica en italiano no es de Leonardo, por supuesto, es de quien los reunió, y a partir de aquí sí aparecen esta serie de folios con distintas máquinas, distintas herramientas. Como pueden ver, los folios de este códice están de alguna manera unidos y lo quise traer fundamentalmente por estos dos, el 156 verso y el 157 recto. Por lo que dice ahí el epígrafe: son estudios para el caballo Sforza, para el monumento a Francesco Sforza. Tema que, como están viendo, lo promete desde el primer momento Leonardo y que no lo abandonó casi nunca, obviamente al final ya de su permanencia en Milán. Pero resulta atractivo porque fíjense el dibujo de la derecha, es la cabeza de un caballo, porque armar una escultura hueca en bronce, lo hemos dicho muchas veces, lo reitero, es muy, muy complicado. Es muy complejo y muy peligroso, lo cual suponía bocetos, estudios preparatorios en abundancia. Leonardo abundaba en todo esto y acá está armando lo que podía ser la estructura del molde exterior y luego del molde interior de lo que sería la cabeza del caballo. Recordemos que una escultura vaciada en bronce se vacía por partes y luego son unidas. Es algo bien complejo, pero me parece interesante esto que nos muestra los códices de Madrid, porque son un buen testimonio de cómo Leonardo tuvo este proyecto siempre presente, aunque nunca pudo concretarlo definitivamente. Ahora sí, lo dejo por un momento, Leonardo. Sigo con libros porque, aunque sea como una cita breve, quiero ocuparme de esta obra, El cortesano, el cortillano, de quien Baldassarre Castiglione, lo hemos nombrado, es uno de esos 4 hombres que yo mencioné que van a reunirse en la corte de Ludovico el Moro, y lo quiero traer a Castiglione acá, como traeré también a otros, pero a Castiglione, porque en esta que es su obra más conocida, la obra célebre de Castiglione, El cortesano, el libro del cortesano, va a hacer una afirmación que me parece muy importante para tener en cuenta para el momento que estamos enfocando y para nuestro artista. Por empezar, la edición se hizo en Venecia, claro, 1528. Castiglione, como dijimos, cuando cae Ludovico Sforza, abandona Milán, pero su trabajo fue escrito ahí en Milán y fue publicado nada menos que por Aldo Manuzio, nada menos que, porque digo que la editorial Aldo Manuzio fue la más brillante, espectacular editorial del humanismo italiano. En este sentido, permítanme que me detenga, pero Venecia va a ser en Italia la gran capital editorial, y de todas las editoriales que están activas, la de Aldo Manuzio con ese símbolo, con el pez y el ancla, va a ser la más rica, la más importante, un fenómeno especialísimo del humanismo del norte de Italia. Pero por ahora, ¿por qué traer el libro del cortesano? Bueno, por una afirmación que me parece relevante tener presente. Voy moviéndome rápido para llegar al párrafo que quiero compartir con ustedes. Está en italiano, lo vamos a traducir al español, diciendo que ciertamente quien no estime este arte, habla de la pintura, me parece que está muy alejado de la razón. Pues la máquina del mundo que nosotros vemos con su amplio y espléndido cielo de claras estrellas, y en el medio la tierra ceñida por los mares y llena de montes, valles y ríos adornada de tan diferentes árboles y flores y hierbas, es una noble y gran pintura hecha por la mano de Dios, e imitarla me parece que sea digno de encomio. Pero para hacerlo
hay que saber muchas cosas, como bien sabe quien lo hace. Pareciera que estuviera hablando Leonardo. No solo porque está poniendo tan en primer plano la pintura, sino como cerró este razonamiento. ¿Por qué es tan grande la pintura? Porque para hacerlo hay que saber muchas cosas. Saber muchas cosas. Podemos pensar que las muchas cosas que trató de saber y de conocer Leonardo tenía como fundamento esto que está planteando acá Castiglione. Bueno, podemos pensarlo. Y lo traemos porque esto lo escribe Castiglione en la Milán en que está trabajando Leonardo, de quien fue obviamente conocido, con el que tuvo estrechos vínculos y compartieron tantos momentos y tantos valores en el plano de lo artístico. Bien, y ahora obras. En Milán Leonardo hace varias obras, pero voy a arrancar con esta, porque como pueden ver, el Museo del Louvre data esta pintura circa 1483, con lo cual obra hecha apenas ha llegado a Milán. Es más, la obra fue encargada por la Cofradía de la Inmaculada Concepción de Milán para una iglesia, la de San Francesco Grande en Milán, y sin duda que la obra se encargó a Leonardo y a los hermanos de Predis. Vamos a mencionarlos, son dos pintores milaneses que van a trabajar junto con Leonardo y que seguramente fueron ellos los que un poco favorecieron que una iglesia tan importante como esta le encargara a un joven recién llegado por ahora, que era Leonardo, una obra que realmente es bien relevante, y yo diría que esta pintura, llamada así La Virgen de las Rocas, si aclaremos, el nombre se le pone en el Museo del Louvre, ¿cuándo? En el siglo XIX. Como dijimos hace un rato, en estos tiempos los pintores no titulan sus obras. Esta obra está titulada así por su propietario, el Museo del Louvre. Digo, esta obra marca ya un momento pleno de madurez en la obra de Leonardo y es imprescindible decirlo muy rápidamente. Lo están viendo ustedes ahí. Acá, a partir de esta obra, la luz en la pintura empieza a ser algo rico, complejo, problemático. Quiero decir, en una pintura anterior de la pintura florentina, siglo XV, la luz aparece para marcar el claroscuro y sugerir volumen, sugerir una tercera dimensión por el juego de luz y sombra. Pero en la Virgen de las Rocas, la luz está creando un clima tan particular, porque acá hay penumbra, acá hay formas que están muy definidas por la luz y otras que están en la penumbra. La Virgen que está casi un poco confundida con ese muy especial paisaje que se abre detrás de ella. Estoy marcando esto porque tal vez Leonardo sea de los primeros artistas que comienzan a usar la luz con un sentido expresivo. La luz en esta pintura, o mejor, la penumbra, le da un carácter particularmente poético, por lo sugestivo, porque deja zonas que están poco definidas y ya sabemos, lo que está indefinido nos da pie para nuestra recreación visual, para que estemos un poco hasta imaginando qué podría haber en ese lugar, y eso justamente no es poco en cuanto al valor artístico que tiene. Pero también la obra, además de la importancia del claroscuro o de la penumbra que estamos señalando, es bien rica por su aspecto iconográfico. La Virgen de las Rocas. Por mucho tiempo en la colección francesa era la Virgen con San Juan, el Niño y un ángel, y por algún tiempo en la Milán del 1400 estaba acompañada seguramente por estas dos pinturas que tenemos ahora acá. Las dos pertenecen a la National Gallery de Londres, donde hay otra versión de la Virgen de las Rocas, como ya vamos a ver. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque tal vez, este sería el proyecto que se tenía presente para estos frailes de esa iglesia de San Francesco. Era un tríptico con la Virgen en el centro y dos ángeles a ambos lados. Al decir esto, tal vez estamos planteando que otra vez, aunque esta obra fue terminada, esta pintura que tiene el Louvre está completada,
pero nunca terminó llegando a manos de los que lo encargaron. Otra vez Leonardo haciendo obras que tienen destinos un tanto poco definidos en cuanto a su existencia. Acá la estamos ampliando. Y lo que decíamos, la penumbra, podemos verla mejor acá, esta penumbra que está muy subrayada por ese muy extraño paisaje de fondo, un paisaje marcado por estas rocas que le han terminado dando el nombre a la pintura, pero que además presenta la particularidad de su iconografía, la Virgen de las Rocas, o como dije hace un rato, la Virgen, San Juan Bautista, el niño y un ángel, el ángel Uriel. Bien, a ver, ¿cuál podría ser la descripción iconográfica de esto que estamos viendo? Que como verán no es muy frecuente en la iconografía cristiana. Quienes han estudiado con detalle la imagen, la obra, la ven como una interpretación de algunos de los evangelios apócrifos. A ver, ustedes saben que en el cristianismo, no solo en la Iglesia Católica, en todo el cristianismo existen 4 evangelios llamados canónicos, son los considerados verdaderos. Lucas, Mateo, Juan, Marcos, son los evangelios canónicos. En los 4 casos es la vida de Cristo contada por estos 4 evangelistas. Ahora bien, además de estos 4 evangelios canónicos, hay otra buena cantidad de vidas de Cristo, de evangelios llamados apócrifos, porque el cristianismo no los considera palabra de Dios, palabra revelada, pero que seguramente, porque no tiene esta entidad, presentan sobre todo relatos muy atractivos, muy pintorescos de la vida de Cristo, y con mucha frecuencia los pintores, y seguramente los comitentes, los que encargaban la pintura, partieron de estos apócrifos para sus obras, y este es un ejemplo. Esto proviene de un evangelio, el protoevangelio de Santiago, que cuenta, entre otras cosas, el episodio de la fuga a Egipto. Esto que estamos viendo tiene que ver con ese episodio que no cuenta de esta manera ninguno de los 4 evangelios canónicos. ¿Qué cosa? Que en la fuga a Egipto, cuando María, el niño y José, que está ausente aquí, orientados por el arcángel Uriel, no es otro ángel más que este, fíjense, Leonardo apenas esboza o pinta con bastante oscuridad las alas del muchacho de la derecha, pero es el ángel. Digo, ellos, guiados por él, escapan a Egipto para salvarse de la matanza de los inocentes que había emprendido Herodes en Jerusalén, sabiendo que había nacido el rey de Judá y por lo tanto queriendo eliminarlo. En esa huida, de acuerdo con este protoevangelio, en esa huida se encuentran con otro niño que está escapando con su familia, que es el primo de Jesús, Juan el Bautista, el que después lo bautizará alguna vez. Por ahora es un niño como él, y ahí se encuentran en el desierto y de alguna manera esto podría ser el punto de partida que tuvo Leonardo para esta imagen. Ustedes estarán preguntándose, desierto. Primer dato, ¿no? Claro, Leonardo no ambienta su pintura en ningún desierto, lo ambienta en este tan particular paisaje que podría recordar un poco lo que son las formaciones rocosas del norte de Italia, aunque si la obra está datada por 1483, poco podría conocer Leonardo de esa topografía, pero bueno, como fuera, es una caverna, no deja de parecer para muchos intérpretes pensar en que caverna y Platón y caverna platónica, neoplatonismo, lo mencionamos en la clase pasada, tal vez podría ser esto. Como fuera, es una imagen particular, rara, de una iconografía poco clara, insisto en esto, y que vamos a seguir marcando peculiaridades o maneras de interpretar propias de Leonardo. No dejo de subrayar este primer punto porque es notable. Ni el ángel, ni María, ni el niño Jesús, ni el niño Bautista tienen aureola. Son figuras religiosas. La convención en la pintura religiosa entonces era la aureola para marcar el carácter de santidad de las figuras. En este caso, Leonardo omite esa convención tan dominante. Esta puede ser unas tantas razones por las cuales la pintura, no solamente Leonardo no la presentó, sino tampoco fue aprobada por sus comitentes, justamente. ¿Qué es esto entonces? El ángel señala al
a San Juan Bautista, María tiene su mano sobre la mano del ángel y sobre su hijo, y el niño está bendiciendo a su primo, como estamos viendo acá, y Juan lo está adorando, está rezando frente a él. Junto con todo esto, esta muy particular naturaleza, en la que de todo llama muchísimo la atención, ahora que estamos apartándonos para ver la pintura completa, mucho la atención lo que ocurre en el primerísimo plano. Vean la mano del niño, está apoyada sobre una roca y después de esto, nada, un abismo, un vacío. Podemos interpretar esto como un anticipo del abismo, el vacío, la muerte, el entierro de Cristo, la caída y la resurrección. Bueno, sabemos que, como ya lo hemos dicho, en estas imágenes de Cristo casi siempre, sobre todo Cristo niño, hay elementos que están un poco sugiriéndonos cuál va a ser el futuro de este Mesías que está ahí presente. Obra muy compleja, muy rica en muchos aspectos y particularmente en lo visual. A ver, voy a ir cerrando nuestra clase de hoy. Vamos a abrir la próxima clase, seguiremos con la Virgen de las Rocas, pero me parece imprescindible plantear esto. A ver, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez vio esta imagen en alguna iglesia católica. Digo, en un altar, como pintura. O la vio en alguna santería, o la vio tal vez en algún almanaque parroquial que en un tiempo se hacía, ¿no? O en revistas religiosas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Esta pintura es una pintura de temática religiosa? Sí. Ahora, como imagen religiosa, no parece algo hecho para la oración. Vamos a tener que distinguir esto, sobre todo con Leonardo particularmente. En la pintura religiosa católica, vamos a tener que distinguir dos tipos de pinturas religiosas. Uno, las pinturas de temática religiosa, que sería este caso. Y otro, ¿cuál? Las llamadas pinturas devocionales. La pintura devocional es una pintura de temática religiosa, pero que está hecha para motivar, fomentar, promover la oración. Son esas imágenes que se colocan en los altares, en las iglesias, que ayudan al fiel a vincularse con la oración, con Dios o con los santos. Esto que la Iglesia Católica sigue practicando. Ojalá que les aparezca a ustedes, a ver, Bartolomé Esteban Murillo, el pintor de las Inmaculadas, mejor ejemplo de pintura de devoción, pintura devocional. Yo siento que la Virgen de las Rocas no es una pintura devocional. Creo que transmite más valores poéticos, sugestivos, hasta misteriosos, que valores que sean religiosos en términos de emoción, de ternura, en términos de la imagen de María y el niño, o de dolor, si esto fuera algo de la pasión. La pintura devocional nos está un poco estimulando sentimientos para favorecer la oración. A ver, hablé de Murillo, hablo de otro artista, debería traerlo para verlo acá. Me refiero a un contemporáneo de Leonardo, Rafael. Sí, Rafael, las Madonnas de Rafael son pinturas devocionales. Las vírgenes de Rafael transmiten dulzura, ternura, que son las que establecen una vinculación psíquica afectiva entre nosotros y la imagen. Algo que acá, repito, no se da en términos de lo afectivo, se da en otros términos mucho más complejos, más poéticos, por toda esta, hasta incluso este misterio que tiene desde el paisaje en adelante. A ver, voy a decir una exageración para cerrar nuestra clase. Sin duda, en estos tiempos no existen los museos, con lo cual lo que voy a decir es una exageración, pero yo diría como que Leonardo hizo una obra, esta, que hoy por lo menos está mucho más cómoda en un museo de arte que en una iglesia, porque sus valores estéticos son los que están muy en primer plano, y los de carácter religioso, que repito, sea o informar una verdad teológica o promover, favorecer la oración, no son los que están presentes. Dejamos acá, vamos a abrir la próxima clase con esta obra tan rica, tan importante de Leonardo da Vinci.